Hola, este es el primero de 3 videos que vamos a tener sobre las ideas y perspectivas de Robert Nozick, este importante teórico sobre la línea libertaria. Vamos a ver que Nozick es como una contrapartida muy fuerte de John Rawls, como ya lo mencionamos en los videos anteriores, y lo vamos a entender y estudiar a partir de 3 videos. Este primero en donde conversaremos un poco sobre las características generales de su teoría y veremos cómo entiende él este estado de naturaleza del que parte. El segundo video será alrededor de la idea de Estado. Ahí vamos a ver qué perspectivas tiene sobre el Estado, cómo plantea que se creó, y vamos a ver que a partir de eso es que define y presenta su idea de Estado mínimo, y ahí hablaremos un poco sobre cuáles son las acciones legítimas y las acciones ilegítimas que los estados actuales pueden tener. Y por último, en el tercer video, veremos una idea que él defiende, que es llamada derechos como libertades restringidas, como límites restringidos, perdón, derechos como límites restringidos, y ahí veremos entonces cuál es como la última de las ideas que Nozick plantea para entender qué es la justicia y qué es lo justo que debemos hacer. Así que bueno, comencemos. Nozick, entonces, veremos que plantea esta idea del Estado mínimo y los derechos individuales. Para Nozick, el eslogan que va a resumir de algún modo su teoría es: cuanto menos Estado, más libertad. La idea para Nozick es que el Estado es un monstruo delicado que hay que abordar y entender muy profundamente, porque se sale de las manos con facilidad. Él, unos años después de que John Rawls escribió su libro Teoría de Justicia, en 1971, a los 3 años escribió su texto llamado Anarquía, Estado y Utopía. Ambos, Rawls y Nozick, que eran profesores de la Universidad de Harvard, habían pasado por una educación bastante similar, se desempeñaban en espacios y en tipos de trabajos muy similares, pero vamos a ver que cada uno plantea unas propuestas radicalmente distintas. Como vimos anteriormente, Rawls plantea una idea de justicia que se asemeja a lo que se puede entender hoy en día como una justicia socialdemócrata. Nozick defiende y plantea es una justicia neoliberal o una justicia del libre mercado sin intervención. Vamos a ver que ambos están comprometidos y están siguiendo la idea de afirmar que son los herederos de Kant, que son los que están defendiendo una idea de una sociedad kantiana, esta sociedad que plantee que siga los caminos del imperativo categórico, de una forma de organizarse que sea universalizable y que plantee un trato con el otro en donde no lo esté utilizando como fin, sino como medio. Vamos a ver que Robert Nozick le respondía a Rawls muy fuertemente diciéndole pues, que va, yo soy el verdadero kantiano, usted con su teoría de la justicia distributiva pues, no está siendo kantiano para nada y está asumiendo muchas otras cosas que no debería asumir. Nozick es entonces un extremista útil. Recordemos que cuando hablamos de extremistas útiles no hablamos de gente que está incendiando edificios o haciendo actos vandálicos. Hablamos de unos personajes así como Marx o así como Jeremy Bentham, que toman una idea y la llevan hasta sus últimas consecuencias. Marx se montaba en este tren del vamos a reducir la explotación y va hasta el fondo con esa idea. Bentham lo hacía con sus ideas de el principio de utilidad, con que estábamos regidos por 2 amos soberanos, el placer y el dolor, y que todo se explicaba a partir de ese principio, y va hasta el final con esa idea.
Robert Nozick va a seguir esa misma línea, va a tomar la idea de los derechos individuales, de la defensa de la libertad individual, hasta las últimas consecuencias, mucho más lejos de lo que la inmensa mayoría de personas normalmente aceptan. Vamos a ver cómo este extremista útil, así como los dos anteriores que hemos visto, nos sirve para entender hasta dónde estamos dispuestos a defender estas ideas que parecen un punto común y en las que todos estamos de acuerdo. Ya veíamos que con Marx algunos no estaban de acuerdo hasta las últimas consecuencias a las que él llevaba su defensa y su lucha por reducir la explotación. Lo mismo con Bentham, veremos con Nozick hasta dónde estamos dispuestos a ir, hasta dónde cada uno de ustedes está dispuesto a ir. Y Nozick empieza entonces su texto, Anarquía, Estado y Utopía, con esta frase. Nozick dice: los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo pueden hacerles sin violar los derechos. Estos derechos son tan firmes y de tan largo alcance que surge la cuestión de qué puede hacer el Estado y sus funcionarios si es que algo pueden. ¿Qué espacio dejan al Estado los derechos individuales? La naturaleza del Estado, sus funciones legítimas y sus justificaciones, si las hay, constituyen el tema central de este libro. Vemos entonces que ahí Nozick, desde el principio de su texto, nos está presentando cuál va a ser su interés y rápidamente en las páginas siguientes nos va a mostrar y nos va a revelar que él lo que va a intentar hacer es romper con esas críticas que le habían hecho anteriormente a otros buenos liberales como John Stuart Mill, críticas que le habían hecho también en términos económicos al principio de Pareto, críticas que habíamos visto, que son esos señalamientos que son principios que defienden el status quo, que defienden el orden establecido. Cuando hablábamos del principio del daño de John Stuart Mill, hablábamos de esta idea de, si yo no le estoy haciendo daño a un tercero, no se pueden meter conmigo, me pueden intentar convencer y demás, pero no me pueden detener a las malas. Y veíamos cómo ese principio había sido criticado en la historia por defender el status quo, por defender a los órdenes establecidos, a los poderes, a los poderosos contra los oprimidos o contra los dominados. Veíamos que servía como una estrategia para mantener a quienes estaban peor en la sociedad como con una línea que no podían cruzar, no podían afectar el bienestar de terceros. Robert Nozick entra en este problema con esta gran idea de resolver qué es lo justo, qué es la justicia, y lo va a resolver desde el libre mercado es lo único que nos puede arrojar esta justicia. El principio de daño de Stuart Mill, el principio de Pareto, pueden generar grandes desigualdades y pueden mantener en pie grandes desigualdades. Eso no le va a interesar tanto a Nozick. Va a decir, pues sí, eso puede pasar, pero siempre y cuando eso suceda es en unos ciertos órdenes del libre mercado, que veremos más adelante cómo los plantea, siempre y cuando defiendan esas características, todo va a estar en orden. Ahí Nozick continúa en otra parte del texto diciendo, ¿por qué no sostener que ciertas personas tengan que soportar algunos costos que beneficien a otras personas en razón de un bien social superior? Eso es lo que al parecer todos los otros, incluido Rawls, decía, que apoyáramos a los que estaban peores, a los que estaban con más dificultades para tener una sociedad más justa. Él va a decir, pues, ¿por qué no sostenerlo? Y se responde entonces a esa pregunta que él mismo se hace. Pues, porque no hay ninguna entidad social con un bien la cual soporte algún sacrificio por su propio beneficio. Hay solo personas individuales, diferentes personas individuales con sus propias vidas individuales.
Usar uno de estos individuos en beneficio de otros es usarlo a él y beneficiar a otros, nada más. Ahí él está planteándonos entonces y haciendo eco de las ideas kantianas que veíamos anteriormente, está haciendo eco de usted ahí puede agregar un montón de palabrerías para encubrir que está utilizando a otro como un medio, pero finalmente lo va a estar utilizando como un medio. Las personas individuales son nada más que eso, personas individuales. El Estado y la justificación del Estado, del gran Estado interventor, del gran Estado distribuidor que proponía Rawls, no va a ser justificable a sus ojos. Ahí entonces Nozick plantea que cualquier teoría de justicia debería responder estas tres preguntas. Un poco lo decía así para señalar que es que Rawls no estaba respondiendo estas tres preguntas y que su teoría sí que lo iba a hacer. La primera pregunta era: toda teoría de justicia debe responder a ¿de dónde viene el status quo, el orden establecido? ¿Cómo funcionan las relaciones de intercambio? Y cómo resolver las injusticias históricas y heredadas. Vamos a ver en estos próximos 3 videos que él responde a las 3 preguntas. Vamos a ver también cómo hay unas críticas que se mantienen frente a esas 3 preguntas. Como lo hemos dicho, este es un curso en donde no hay respuestas últimas y definitivas, sino unos ejercicios de pensamiento que nos van a ayudar a entender las reflexiones sobre la política de una forma cada vez más pulida y organizada. Veremos entonces en esta sesión 4 características que tiene la teoría libertaria de Robert Nozick, y veremos también su descripción sobre el estado de naturaleza. Lo primero que hay que decir es que la teoría de Nozick es una teoría de un contrato social hipotético. Es una teoría social hipotética así como Rawls la planteaba. Rawls hablaba sobre un contrato social que nunca se había hecho, hablaba de estos ejercicios teóricos, conceptuales, estos ejercicios del pensamiento que eran el ejercicio del velo de la ignorancia, de la posición original, y de ahí salían sus principios de justicia. Nozick va a seguir un poco esa misma línea, va a decir, hagamos este ejercicio de justicia, este ejercicio de pensamiento, en donde pensemos pues, qué pasaría en la sociedad si aquí y ahora nos deshiciéramos de todas las instituciones, de todo el Estado. ¿Qué pasaría aquí y ahora si no hubiera Estado, sino anarquía? ¿Qué pasa en ese ejercicio mental? Y de ahí es que comienza a construir su teoría. También hay que decir que Rawls construye una consideración de mano invisible, así como la construyó Karl Marx, de quien ya también hablamos. Karl Marx hablaba de que había afirmaba en una parte de su amplia obra que había como un motor que ponía en movimiento la historia, que era este enfrentamiento dialéctico, este enfrentamiento de contradicciones, y que en nuestro contexto histórico había una competencia entre capitalistas que iban a generar riqueza, que iban a luchar por ganar un poco más, por disminuir los tiempos de trabajo, y que iban a estar aumentando entonces la tasa de explotación. Que esa consideración de mano de obra marxista señalaba que la competencia entre capitalistas iba a generar una mayor tasa de explotación. Asimismo, Nozick nos va a plantear una consideración de mano invisible. Esa consideración va a ser que el motor oculto y profundo que pone en movimiento al sistema es el monopolio natural de la fuerza, y ese monopolio natural de la fuerza impulsa la evolución del Estado. Vamos a ver en el próximo video cómo es que ese monopolio natural de la fuerza es el que genera un Estado, así sea un Estado mínimo que él va a defender, pero que lo genera necesariamente. En tercer lugar, veremos que Nozick plantea un argumento empírico y normativo, así como lo había hecho Jeremy Bentham. Jeremy Bentham hablaba, lo planteamos en sesiones anteriores, Bentham planteaba esta idea de que éramos sujetos de 2 amos,
todopoderosos, dos amos soberanos, el principio de utilidad, el dolor y el placer, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sucede se puede explicar a partir de ese principio. Ahí entonces Nozick también va a echar mano de ese tipo de idea, diciendo que su planteamiento va a entender que no hay nadie que suponga una amenaza para la legitimidad del Estado que pueda ser tolerado. Vamos a ver entonces también cómo es que va a incluir a unos independientes y cómo es que los va a compensar posteriormente. Y por último, esto ya se los conté, esta cuarta característica de la teoría libertaria es que plantea una teoría deontológica y no teleológica, así como Rawls. Estas son dos palabras grandilocuentes para decir que está planteando una teoría como del proceso, de cómo funcionan las cosas, y no tanto una teoría de dónde debemos llegar para que esa finalidad sea lo justo. Rawls hacía esta crítica a diferentes autores, decía Rawls y Nozick con él, ambos herederos de Kant, no vamos a hablar tanto de ese fin último, sino de los caminos que tenemos que tomar para responder a ese imperativo categórico. Y vamos a ver entonces que Rawls afirmará que Nozick, afirmará que Rawls, su compañero de docencia universitaria en Harvard, afirmaba que era un kantiano que no estaba teniendo unas ideas últimas, pero que en realidad sí había partido de una preconcepción del bien muy fuerte. Su idea de los derechos como restricciones laterales, que es la que veremos en el último de los videos, sí va a responder adecuadamente a estas exigencias. Esas son entonces las cuatro grandes características de este planteamiento que hay que tenerlo claro, hay que tenerlas presentes para ver cómo es que se van presentando a lo largo de toda su teoría. Vamos a ver entonces que es un teórico social hipotético, que tiene una consideración de mano invisible, que tiene un argumento empírico y normativo, y finalmente que es una teoría deontológica y no teleológica. Ahora, como hemos visto en los teóricos del contrato social, hemos visto que siempre su idea está marcada por qué es lo que entienden por estado de naturaleza, cuál es ese estado de naturaleza que ellos perciben. Veíamos que con Thomas Hobbes, él planteaba un estado de naturaleza que era terrible, en el que las cosas estaban tan mal que necesitábamos a un soberano absoluto que nos protegiera de ese estado de naturaleza tan terrible, y veíamos que John Rawls era un poco como un heredero de esa línea de pues, las cosas son tan riesgosas que tras el velo de la ignorancia, en esa posición original, todos estaríamos pensando, ¿qué tal si soy yo el de esa minoría maltratada? ¿O qué tal si soy yo al que le van a quitar esas libertades? ¿Qué tal si soy yo la mujer a la que va a estar recibiendo menos pago? Y íbamos a pensar en todas esas características donde íbamos a estar en el peor de los casos posibles, y por eso le íbamos a proteger a los que peor estaban, a los de más abajo. Nozick, así como Rawls es digamos, como el heredero de Hobbes, Nozick es el heredero de Locke. Locke, que decía, sí, está ese estado en donde pues, las cosas son ineficientes, pero no son tan terribles, necesitamos organizarnos un poco, pero en realidad ese estado de naturaleza no es como lo planteaba este hombre Hobbes, sino que es un estado como de plena libertad, en donde hay algunas cosas como que se salen de control, pero eso es lo que es ineficiente. Pues Nozick va a seguir un poco esa misma línea. Si Hobbes planteó un soberano absoluto para salir de ese problema y Rawls actualizó este debate hablando de una aversión al riesgo, Nozick plantea un estado mínimo siguiendo la línea de Locke, quien, a diferencia de su colega de las Islas Británicas,
decía que lo que había que hacer era, decía Locke, armar constituciones para poder llegar a ese orden social, a ese estado de sociabilidad. Aquí entonces Robert Nozick, en la defensa de ese estado mínimo, afirma en su texto: aprendemos mucho viendo cómo podría haber surgido el Estado, incluso si no surgió de esta manera. O sea, le está diciendo, pensemos cómo surgió el Estado, hablemos de ese estado de naturaleza, vamos a ese momento inicial donde no había Estado. Aprendemos mucho viendo cómo podría haber surgido el Estado, incluso si no surgió de esa manera. Así como, si no surgió de esa manera, aprendemos mucho si determinamos por qué no, tratando de explicar por qué este particular trozo de mundo real, que diverge del modelo del estado de naturaleza, es como es. Este hombre entonces está interesado en entender ese estado de naturaleza, eso es de lo primero que trabaja en los capítulos iniciales de su libro, y echa mano explícitamente con una amplia cantidad de citas de Locke, de John Locke. Escribe esta cita larga, pero es para que recordemos entonces esa idea de estado de naturaleza de Locke. Escribe Nozick: los individuos en el estado de naturaleza de Locke se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus posesiones y personas como juzguen conveniente, dentro de los límites del derecho natural, sin requerir permiso y sin depender de la voluntad de ningún otro. Los límites del derecho natural exigen que nadie deba dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesión. Algunas personas transgreden esos límites invadiendo el derecho de otros y haciéndose daño unas a otras. Y en respuesta, la gente puede defenderse o defender a otro contra los que violen derechos. El perjudicado y sus agentes pueden recobrar del transgresor tanto como pueda dar indemnización por el daño sufrido. Todos tienen el derecho de castigar a los transgresores del derecho, al grado de que se pueda impedir su violación. Cada persona puede, y solo puede, retribuir al transgresor lo que la razón serena y la conciencia tranquila dicten, y lo que es proporcional a su transgresión, lo que basta para reparar y reprimir. Escribe Robert Nozick en este texto de Anarquía, Estado y Utopía. Vamos a ver entonces cómo es que Robert Nozick es un claro heredero de John Rawls, es un claro heredero de John Locke, ese problema de que todos se llamen igual. Él es un heredero de John Locke, entiende el estado de naturaleza de una forma relativamente semejante, pero entiende también que las cosas no son solo desde las constituciones. Él está interesado en entender cómo es que surge el Estado inicialmente y por qué no tendríamos esa anarquía, una anarquía que estaba también en boga en un momento, que funcionó como una alternativa en un momento, y que hay algunos autores de la tradición del pensamiento teórico que mostraron los riesgos de tener un Estado, mostraron los riesgos de cómo es que ese Estado lo que hacía era reprimir, lo que hacía era explotar, lo que hacía era golpear muy fuertemente los derechos individuales de los pensadores, de los individuos, de los sujetos. Vamos a ver que Robert Nozick cita a un anarquista francés muy famoso de apellido Proudhon. Él señala cómo es que un Estado entonces lo que está haciendo siempre es hacer un daño moral a sus habitantes. Nozick va a estar junto a estos anarquistas de algún modo. Por eso Nozick es conocido, y los libertarios son relacionados con una línea que es conocida como el anarcocapitalismo. Ese anarcocapitalismo está defendiendo entonces que se limiten los estados y se permita exclusivamente
las leyes de la libre oferta y la demanda. Vamos a ver entonces que Nozick hace referencia a Proudhon cuando plantea el Estado de este modo, que es fuertísimo. Escribe, como ya seguramente han estado empezando a leer ustedes, el ser gobernado es ser gobernado, inspeccionado, espiado, dirigido, jurídicamente conducido, numerado, regulado, enrolado, endoctrinado, perjudicado, controlado, vigilado, ponderado, evaluado, censurado, ordenado, por criaturas que no tienen el derecho, la sabiduría ni la virtud para hacerlo. Ser gobernado significa estar en toda operación, en toda transacción, anotado, registrado, contabilizado, tasado, timbrado, medido, numerado, valorado, licenciado, autorizado, amonestado, advertido, prohibido, reformado, corregido, castigado. Con el pretexto de la utilidad pública y el nombre del interés general, se es puesto bajo contribución, se es reclutado, despojado, explotado, monopolizado, oprimido, exprimido, mofado, robado. Entonces, ante la más leve resistencia, a la primera palabra de queja, se es reprimido, se es multado, difamado, masacrado, casado, abusado, aporreado, desarmado, atado, traumado, hecho prisionero, juzgado, condenado, fusilado, deportado, sacrificado, vendido y para coronar todo esto, burlado, ridiculizado, afrentado, ultrajado, deshonrado. Este es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral. Este es un pensador francés radical, supremamente interesante de la ala anarquista. Robert Nozick bebe entonces de esta tradición para plantear su visión sobre cómo funciona la sociedad, por qué estamos aquí, qué es lo que pasa con el Estado, cómo surgió desde el estado de naturaleza, y vemos entonces que tiene una visión bastante negativa sobre entregar esos poderes a un gran Estado, a un Estado poderoso. Veremos entonces en la próxima sesión cómo es que Nozick entiende esa evolución del Estado a través de la mano invisible. Vamos a ver cuáles son sus pasos y vamos a ver entonces cómo este autor nos va a llevar en una historia bien interesante que va a cuestionar fuertemente el planteamiento de John Rawls y los utilitaristas de todas las clases. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por la atención y hasta pronto.